Y en este mes precisamente también disfrutamos aquello que podemos estar acá en Santiago de Santepo. Es una maravilla, no sé si le ha tocado a Fredero desplazarse y ya mañana eso, los que tienen que ir a trabajar lo van a notar, menos tacos, menos personas, como todo más relajado, ¿cierto? Un mes adecuado indudablemente para renovar fuerzas y enfrentar lo que viene a continuación. Sin embargo, en estas últimas temporadas, este mes tan especial de vacaciones, de alegría, se ve empañado. Últimamente nos hemos dado cuenta cómo hay situaciones que se han estado repitiendo, de incendios, ¿no es cierto?, que afectan la parte forestal, pero que también afectan las viviendas. Hemos tenido últimamente dos episodios bien dramáticos. No sé si ustedes recordarán todo lo que pasó en los incendios de la quinta región, cómo se extendió por diversos lugares, quemó viviendas, etc. Y ahora, lo que nos traía hace poco las noticias, ¿no es cierto?, lo que ocurrió ahí en la octava región, el Biobío, que es lo que allá como el que yo no sé si como todos conocen, tienen una carrera chiquitita, donde las casas están peladas unas con otras, se destruyó todo. Las características hacen también que eso ocurra. Está una casa al lado de la otra, no hay que estos muros cortafuegos que son exigidos en la construcción. Bueno, y eso pasa. Pero en el ámbito internacional también vemos como la cosa está un poco rara. Ahí vemos situaciones que nos hablan de violencia y de otras cosas. Ese es el escenario en el cual la iglesia del Señor se debe desenvolver. Ese es el escenario en el cual nosotros tenemos que cumplir la labor. Cuando iniciamos esta serie de sermones que hoy día está concluyendo sobre la carta de Pablo a los Efesios, veíamos cómo el apóstol deja muy claro algunos aspectos relevantes para la vida de la iglesia. Y cuando hablo de la vida de la iglesia, sin lugar a dudas que tenemos que pensar en cada uno de nosotros. Eso no es el edificio, no es algo ajeno o algo etéreo. Nosotros, alguna vez conversaba con algún hermano y le decía, cuando tenemos la mentenza, ¿no es cierto? Y eso es como casi natural en nuestra pecaminosidad de criticar a la iglesia. Además que lo estamos criticando. Cuando decimos, oye, la iglesia no está haciendo esto, la verdad es que lo que estamos haciendo ahí es pararnos a decir, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? Porque yo soy la iglesia, cada uno de nosotros es la iglesia. Y como decía, el apóstol Pablo está dejando claro estas cosas para nuestra vida, para que podamos ser aquello que Dios está en el capítulo 1, parte hablando, ¿no es cierto?, de gracia y paz, y termina hablando de gracia y paz. Y también hay aspectos en el comienzo que son fundamentales de Dios para comprender quiénes somos y por qué somos iglesia. Por ejemplo, él está diciendo que el Señor, en los primeros versículos, nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Interesante. No podemos dejar de recordarlo. Y a lo largo de los sermones se ha vuelto a señalar esto. ¿Por qué es más fundamental, digo yo? Porque nos permite tener una comprensión real de por qué estamos aquí. ¿Por qué venimos? ¿Cuál es el propósito? Y eso hace que nosotros tengamos que necesariamente recordar que formamos parte del cuerpo glorioso de Cristo. Y el cuerpo glorioso de Cristo no es solo príncipe. Vamos a estar escuchando al hermano Diego recién. Sí, es una congregación de algunas características y no podemos dejar de orar por esta congregación, pero debemos pensar que además formamos parte de la universalidad de la iglesia. Entonces, ¿a qué venimos cuando nos congregamos? Venimos a adorar al Dios único y verdadero, como decía que está la base, ¿no es cierto? Adoramos a este Dios que es creador, ¿no es cierto? Y una base muy bonita que entre paréntesis, no sé por qué razón, cuando esté metido en internet siempre me está apareciendo. Para recordarme seguramente que no debo dejar de adorar al Señor. Y entonces en esta serie de sermones hemos estado también hablando acerca de aspectos prácticos, ya lo decía el predicador la semana pasada.
cómo Pablo habla de las cosas prácticas de la vida de la iglesia. Y yo le he pedido a la hermana Javier que me ayude con esta imagen que hemos tenido, que nos ha acompañado a lo largo de todas las predicaciones que estamos viendo. Por cierto, en la iglesia edificada, para edificar, que aparece una estructura de esa bonita iglesia. Ella me la mandó y dice que se corresponde a Church of Saint Aidan Tiglin o algo así. Mi inglés es pésimo, así que no voy a intentar mejorarlo, pero eso es una iglesia europea. ¿Y por qué quiero destacar esto? En realidad, porque este tipo de iglesia no sería acá, o por lo menos yo no me acuerdo de haberlo visto en nuestro país, iglesias de ladrillo o de piedra. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de ver algunas iglesias que están construidas en piedra. Si nosotros la miramos así de lejos, vemos una construcción que se ve, no sé si ustedes lo aprecian igualito, pero se ve perfecta. Sí. Sin ninguna imperfección, podríamos decir. Se ve bonita, llama la atención. Si yo tuviera el puntero aquí, me iría a mostrar cada uno de los ladrillos o las piedras para mostrar que son distintas. No son iguales. No son exactamente similares. Hay unas que son más cuadradas, hay otras que son un poco más rectangulares. Lo mismo con los ladrillos, con los que se contienen. No son todos iguales. ¿Qué significa eso? Significa que esta iglesia está bien armada porque hay algo que, a pesar de esa indiferencia de lo que componen esta edificación, hace que permanezca unida. Y el cimiento, sin lugar a duda, está correctamente edificado. Y entonces aparece a la vista un edificio perfecto. La iglesia, y me gusta, por eso pedí que pudiéramos ver esta estima. La iglesia, de alguna manera, es indagada. Cada uno de nosotros somos como alguna de estas piedras, distintos, diferentes. Pero estamos aquí. Y estamos unidos por el Señor. Y eso hace que entonces esta estructura pueda proyectarse a la sociedad como una construcción agradable. Eso debería ser realmente la iglesia. Estas iglesias han aguantado siglos, ¿ya? Hay algunas que llevan como 1000 años, porque sus cimientos están correctamente colocados. Nosotros podemos recordar, ¿no es cierto?, lo que ocurre cuando se construye y el cimiento no es el adecuado. Cuando hay estas lluvias, tremendas tormentas en las ciudades donde se construyen cerros, especialmente en Valparaíso, ¿verdad? Vemos cómo las viviendas a veces se vienen abajo y destruyen amor. Pero también está esto de construir en la arena y en la roca. ¿Sí? Que Jesucristo hablaba de eso, que construía en la arena. En Concón se construía en la arena y sabemos lo que pasa. Los fundamentos son importantes. De la misma forma, el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros en el capítulo 2, que somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dígalo fuerte, Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando miramos a esto de formar parte de la iglesia, no podemos olvidar estas cosas y el significado que tiene para nuestra vida. Por lo tanto, hablar de edificados para edificar, debemos tener claridad de por qué estamos en la iglesia. En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es el propósito que el Señor tiene para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que tiene para mi vida? Y tengo que hacerlo como una pregunta personal, ¿no es cierto? Para poder ser edificados, para edificar. ¿Cómo voy yo a salir a edificar si mi propósito no está claro? Si lo que Dios quiere para mí, yo no lo tengo claro. Hoy, como decía, estamos en el último capítulo y nos corresponde entonces analizar esta despedida del apóstol Pablo. El propósito, ahora volviendo a esto que decía recién, está previsto para que sea un conjunto. El Señor tiene una misión para la iglesia, ¿no es cierto? Está ahí en Mateo 28, 29, 30. Estoy mirando, creo que todos deben conocer ese texto, ¿verdad? Y podrían a lo mejor algunos hasta recitarlo de memoria. Ese es el propósito.
que podamos ir a predicar, a ser discípulos. No hay otra, no hay otra cosa. Ahora, como consecuencia, la relación, el afecto son fundamentales, sin lugar a dudas. Pero ese es el propósito. Y cada uno de estos ladrillos que formamos parte de este edificio tiene un sentido en esta misión. Distinto, por cierto. No igual, pero lo tiene. A veces nos olvidamos un poco de estas cosas. El hermano Israel preguntaba su mensaje que se llamaba Andar conforme a la nueva vida, sobre su experiencia de cuando recién conoció al Señor. Ella literalmente le hizo también recordar eso mismo. ¿Cuál es la experiencia que tuvimos cuando recién pudimos enfrentarnos a conocer a nuestro Señor? Fue una cosa extraordinaria, sin lugar a dudas. Bueno, vamos ahora a pasar al texto que forma parte de nuestra predicación. Hecha esta larga introducción. Muchas gracias, hermano. Les invito a que puedan abrir sus Biblias, por favor, para que me acompañen en la lectura. Sí, estamos en la misma vez. Y tengamos entonces un momento de comunión con esta palabra. Dice capítulo 6, versículos 21 a 24 de Efesios. Para que también vosotros sepáis pisasulto y lo que harto, todos lo hará saber típico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, estamos indignados por la reverencia delante de tu presencia. Queremos escuchar tu palabra, esta palabra que ha sido leída, que habla en nuestros corazones y nos recuerda, Señor, cuáles son tus propósitos para nuestras vidas, para que podamos ser esa iglesia que tú esperas, oh Señor. Ten misericordia y guíanos en esta meditación, que el Espíritu Santo limpie nuestras mentes para poder comprenderla. Y a pesar, Señor, de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestra integridad, a pesar del predicador, podamos escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermano, decía entonces que esta ocasión, hoy día, estamos hablando ya de la conclusión de estos sermones, ya, de esta serie de sermones de una iglesia dedicada para edificar. Y quisiera retomar algunas cosas de las predicaciones anteriores del presbítero Diego, por ejemplo, la semana pasada, que ponía un outfit muy interesante, este paréntesis, quise copiarlo para el día, debo confesar. Decía que nosotros debemos andar conforme a la nueva vida y debe el Señor gobernar, o que la vida nuestra debe ser gobernada por el Señor, decía. Creo que lo entendí bien, ¿no? Lo entendí algo. Entonces yo me pregunto, ¿quién gobierna nuestra vida hoy? ¿Quién está gobernando nuestra vida el día de hoy? Es interesante cuando la Escritura nos invita a reflexionar para que nosotros nos miremos. No para mirar a ver si el hermano o la hermana lo está haciendo. Eso también a veces nos tiende a ocurrir, de que miramos la Escritura y miramos al hermano Juan Carlos le fatiga, hacemos todo un check de las cosas negativas, ¿no? Con la Escritura lo que nos está invitando es a que seamos honestos nosotros y vivamos serio. Y podamos entonces ver quién está realmente gobernando en mi vida. Yo puedo presentarme delante de ustedes y mostrar una faceta que no van a conocer, pero está mi señora que me conoce de cerca. Ahí no lo voy a poder engañar, mucho menos voy a poder engañar al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién está gobernando nuestra vida? Hay uno de los principales reformadores, nunca recuerdo si fue Calvino o Lutero, que decía que las reglas de nuestra vida o las tiene Satanás o las tiene el Señor. No hay término medio.
Ya. Entonces, nuevamente cabe esta pregunta. ¿Qué está pasando con nosotros? El texto con el que estamos cerrando, como decía, son palabras de despedida del apóstol a una iglesia que está siendo edificada a través de la palabra del Señor, a través de esta enseñanza. Tal como lo dijimos o se ha repetido en alguna ocasión, esta era en carta que se escribía, el apóstol escribe por ahí, me parece que ayer lo dijo ahora, que un perseguidor de la iglesia había escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. Creo que tú lo dijiste para hacerlo. Sí. Refiriéndose precisamente a este perseguidor de la iglesia, un hombre que consintió con la muerte de un joven diácono. No sé si ustedes recuerdan ese masacre que está en el libro de los Hechos. Este hombre fue usado por eso, para escribir esto. Y esta carta la escribe para una iglesia en particular, la iglesia de Éfeso, que también, como ya se ha señalado, está en un entorno de idolatría, brujería, decía, de inconabilidad, decía uno de los predicadores, ¿ya? De incredulidad. Bueno, y esa carta no solo hablaba de esa iglesia, se circulaba a toda la iglesia de Asia. Más adelante vamos a ver que una expresión que diga está en los versículos anteriores, cuando el apóstol está hablando de la armadura y dice que él es, por lo cual soy embajador en cadenas, no es un sentido figural. Yo tenía un pacto con la vida, si me extendía a cazar águilas, pero parece que se adelantó. Ayer conversé con ella, pero dije que si me extendía de 25 minutos voy a gritar, pero compadre, a lo mejor el factor. Bueno, decía entonces Araña que el apóstol Pablo, cuando dice esto, está en cadena. Él escribe esta carta estando preso. 3 cartas son llamadas las epístolas carcelarias, ¿cierto? Y esta es una de ellas. Por tanto, estas cartas eran importantes porque llevaban información que a la iglesia le ayudaba a crecer, a sostenerse y a entender cosas importantes. Fíjense que aquí esta epístola está hablando de la unidad de la iglesia como un concepto universal. Como un concepto universal, decía. ¿Por qué? Porque está hablando de la unión de 2 pueblos. No sé si lo recuerda cuando el presbítero Mario Fernández que nos va a predicar de la unión entre los judíos y los gentiles y cómo esto se hacía por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pues unidad, está hablando de la iglesia unida. En términos de esta unidad, como decíamos, está relacionada directamente con eso. Sí, nosotros podemos llevarnos bien, por no ser buena onda, nos juntamos a tomar tecito, me encanta ir a tomar tecito a la casa de mi hermana Daniela, por ejemplo. Eso está bien, son cosas interesantes, pero la unidad de la iglesia no está basada en eso. Está basada en la acción del Espíritu Santo en la vida nuestra y cómo es el Espíritu Santo para gobernar nuestros actos y nuestra vida. Seguramente podemos compartir algunos anhelos de querer ser una iglesia conforme a la voluntad del Señor. A menudo a veces nos olvidamos de aquí del mundo, digamos. A veces se nos pasa, por lo menos estoy dando mi testimonio, a veces llegamos acá y ya vemos de entrada algo que no nos agrada y empezamos con estas situaciones que no le hacen bien. Otro de los temas complejos que ha sido tocado, incluso en escuelas dominicales, tiene que ver con la honestidad de nuestra relación. La unidad de la iglesia, para poder llegar a ser un edificio que cumpla, tiene que también el Espíritu Santo trabajar en nosotros para que haya honestidad. Que podamos ser capaces de conversar. Aquí no se trata de que yo vengo y garante, le voy y le digo a Valentín, mira, tú estás mal. No se trata de conversar, de conocernos. Me parece sumamente importante a propósito del conocernos, el plan que tiene el consistorio respecto de que podamos leer la Biblia completa, ¿no es cierto? Es un desafío interesante. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos va a permitir además conocer a Dios. Y al conocer a Dios vamos a poder probablemente cambiar muchas cosas nuestras. La nueva vida de la cual se ha hablado también en Efesios
se va a transformar en una realidad lo que la vamos a comprender de una dimensión o una manera distinta. La vida de la iglesia, como ya lo había señalado, se desarrolla y se va a seguir desarrollando en ambientes adversos. No se va a desarrollar en ambientes perfectos. ¿Cuánto yo creo que nos gustaría poder ir a golpear la puerta del vecino, la de allá al frente, y hablar de la evangelio, que las personas nos recibieran extraordinariamente? Pero no, eso no es así. Vamos a tener adversidades de distintos tipos, algunas son domésticas, digo yo. Por ejemplo, los hermanos ahí del almacén, ¿no es cierto? Es una adversidad doméstica. Pero podemos también aprovecharla. Hace algunas semanas he conversado con Canucia, el dueño del negocio. Y conversamos harto, porque puse mi auto un poco más allá y ahí fue la oportunidad, fue a comprar agua y la oportunidad de conversar. ¿Cómo podemos cambiar los entornos adversos? Esto es doméstico, pero hay otros entornos que son mucho más adversos porque hay idolatría. La idolatría que vivía la iglesia en el texto, ya pues hicimos un pacto más. Decía la idolatría que vivía la iglesia de Éfeso. No es tan diferente a la de hoy. Hoy día, ¿cuántas personas han generado sustitutos de Dios? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que dicen creer en Dios? La frase más común, pero a su manera. Otros, he escuchado frases muy entretenidas, dicen, yo creo en Dios, me decía una persona que hoy día la está pasando muy mal, pero no en su fe, refiriéndose a la iglesia. No, eso deja mucho que desear. Es interesante, porque vamos sustituyendo. Aquí nos produce también un desafío de cómo estamos edificando para que haya personas que tengan esta imagen, sin lugar a dudas. Pero lo otro es relevante, diría yo, esta idolatría que surge de nuestros corazones. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Eso está dicho también. ¿Por qué? Porque vamos a querer suplantar a Dios. Vamos a querer tener un sucedáneo de Dios que no nos complique la vida. Y hay muchas personas que van por el mundo, que se dicen creyentes, pero no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. No están dispuestos a cambiar su conducta, su ética, su moralidad. El pastor, en su predicación donde hablaba de una iglesia de luz, decía algo de la ética. Hoy día nosotros podemos observar este tema a través de las noticias. Cuánta falta de ética existe en el comportamiento de las personas. Decía, hay una manera ahí de tener un Dios que lo tengo en el bolsillo, lo tengo encerrado para que no me estorbe. La inmoralidad, la infidelidad. Claro, porque si leo la escritura, va a cambiar mi comportamiento. Al que robe, ya no robe más, dice el apóstol Pablo. O sea, es tremendo. Uno piensa en el robar e inmediatamente se imagina a estas personas que van y tiran la cartera de la anciana, ¿no es cierto? La tiran al suelo y salen corriendo. Pero hay muchas variedades en las cuales se está robando. Los robos más terribles son esos que, además, como se dicen en algunas partes, los de cuello y corbata, que dañan tanto para las personas que las personas se ven afectadas y terminan quitándose la vida. Hay muchos casos de terror. Entonces la ética es sumamente distinta a la del creyente. Por eso las personas prefieren hacerse ídolos, porque les va a resultar más cómodo. Pero nosotros estamos llamados a saber que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Juan en su primera epístola. Ya al terminar esa primera epístola. Ese apóstol del amor, hermano Joel, me acuerdo que cuando hablaba del apóstol Juan, que lo esperaban los hermanos y lo único que hablaba era de amor. Me recuerdo muy bien de aquella expresión. Y Juan está diciendo esto mismo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a qué es verdad. O sea, nosotros no podemos tener ídolos. Eso es importante. Hijitos, dice más adelante el versículo 21 del capítulo 5, esta misma epístola.
guardados de los ídolos. Es una advertencia necesaria a nosotros. Muchas veces pensamos, no, yo no tengo ídolos. Y yo me pregunto entonces, ¿qué me faltaría para que mi vida no tenga sentido? Y depende de la respuesta, vamos a entender dónde está nuestro corazón. Algunos podrían decir, no, si pierdo el trabajo. Es complicado cuando lo sigues sin trabajo, ¿cierto? Otros podrán decir cuando pierdo la salud. Otros cuando pierdo los hijos, etc. Pero si nosotros no tuviéramos a Dios, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo estaríamos hoy día si el Señor Jesucristo no hubiera venido para que las promesas que estaban dadas en el Antiguo Testamento alcanzaran también a nuestra vida? Esas promesas de vida eterna. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando, nosotros hoy día tenemos la vida eterna. No es algo que vamos a lograr a futuro. Ya ahorita que hemos sido salvos porque Jesucristo tenemos, estamos viviendo la vida eterna. Imperfecta todavía. En la medida que aprendemos a someternos y vivir bajo la guía del Espíritu Santo, estaremos viviendo entonces esta vida nueva, esta vida que ya ha sido reiterada en los sermones, esta vida nueva que ha citado Juan, esta vida que nos permite tener una actitud distinta. El texto del cual estamos hablando de Efesios, en los versículos anteriores, lo que veíamos, dice en el versículo 18, hablando el apóstol Pablo de la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis ese asunto. Y sigue poco el tema de Tíquico, este siervo, que algo vamos a mencionar enseguida de él. Importante algunos aspectos, esto está en el capítulo 6 de los versículos 15 en adelante, y si te quiere después leerlo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me pregunto yo, surge para mí una consulta. ¿Cuánto de mi oración está relacionada no con mis temas de salud, mis temas laborales, mis temas de mis hijos, que son temas importantes sin lugar a dudas? Pero ¿cuánto de mi oración está por la iglesia? Por la función y la labor de la iglesia. ¿Cuánto de mis oraciones están por los hermanos y hermanas que han sido llamados por el Señor? El Romano dice que el Espíritu Santo va a otorgar a cada uno dones. También lo dice en Corintios. O sea, las funciones de la iglesia no son porque yo le caigo bien a mi hermano Miguel, que no sé si le caigo bien. No son porque le caigo bien al pastor. Son porque el Espíritu Santo va colocando el llamado, ¿no es cierto, hermano Diego? Y es un llamado que el Espíritu nos hace vibrar. Y como muchas veces he dicho, se confirma, ¿cuántas de nuestras oraciones son por esos hermanos, para que prediquen con denuedo, para que hablen con valentía, franqueza, osadía y confianza, para hablar y actuar con firmeza, sin miedo y vergüenza? Eso que acabo de decir es lo que significa la palabra denuedo. Cuando Pablo dice para que predique con denuedo, lo que está diciendo esto es que pueda predicar. ¿Cuánto oramos nosotros para que los predicadores puedan hacer esta predicación? Entre paréntesis, antes de eso, como decía, está hablando acerca de la armadura, y me recordé de un sermón del pastor Gerardo Vázquez cuando hablaba acerca de esta armadura, como Pablo, cuando escribe, está mirando ahí a los soldados romanos. Recordemos que él está con arresto domiciliario, por lo tanto
no es como ahora. El arresto domiciliario ahora va a Carabineros a cierta hora de la noche, toca el timbre o la bocina, ¿no es cierto? No, no es como ahora. El arresto domiciliario implicaba que había un guardia romano en las puertas de ese domicilio. Y entonces está mirando y ve esa armadura y dice que la armadura de Dios. Y la va describiendo para que descubramos cómo nosotros, a través de la palabra del Señor y lo que Él ha revelado, tengamos protección de nuestra mente, de nuestro corazón, o sea, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro actuar. Y habla de la espada, esa espada que es una palabra para ir, esa espada con la cual nosotros vamos a confrontar. Si yo no estoy llamado a juzgar el comportamiento de otras personas, pero sí estoy llamado a predicar la palabra del Señor que va a juzgar el comportamiento de los otros. Hablar con denuedo, o sea, hablar con fortaleza, con franqueza. ¿Cuánto de nuestras oraciones es así? Ahora, ¿qué sabemos de Tíquico? Yo no sé si alguien sabe quién era Tíquico. Levante la mano. Sale, aparece aquí Tíquico, aparece en otras escrituras. ¿Se acuerdan? ¿O alguien sabe? ¿Qué me ayudó? Que levante la mano si alguien sabe quién era. El hermano Diego me decepcionó. Yo estaba confiando y ya tenía acá. Bueno, Tíquico era, primero que todo, vamos a decir que era originario de Asia Menor, que se convirtió al cristianismo, era un gentil, era un pagano, igual que nosotros, ¿va? Igual que nosotros que viniendo de un mundo, bueno, para los que nacieron al fe, puede haber sido, los que nacieron en hogares cristianos puede haber sido algo distinto, pero aún así, nosotros sin conocer a Jesucristo éramos cristianos, igual que, y se convirtió, viajó con él. Aparece en recetas bíblicas, aparece en Hechos 24, acá en Efesios, aparece en Colosenses, aparece en Segunda de Timoteo y el Tito. ¿Ya? Por lo tanto, podemos concluir que era una persona, ahí mi hermano Miguel Ángel ya lo contó, ¿cierto? Era un colaborador del apóstol Pablo. Y por lo tanto era un mensajero. Y su papel en la Biblia fue precisamente apoyar el trabajo del apóstol Pablo. Según se nos dice, él que fue un pastor interino también en iglesias de Éfeso, en iglesia de Creta, y sustituyó temporalmente a Tito y a Timoteo. Nos dice también que era un hombre fiel y confiado. El Pablo confiaba tanto en él que lo encomienda. Y por lo tanto podemos concluir que este Tíquico era un siervo dedicado y confiable cuya labor fue fundamental para las comunicaciones y el fortalecimiento de las iglesias cristianas. Usted puede encontrar esta información en Google. Eso está todo ahí. Hoy día no necesita leer 20 libros. Ahora, si los tiene, mejor todavía. Pero ¿por qué me pareció necesario, si está siendo mencionado por el apóstol Pablo, hablar un poco de este hermano? Porque aquí podemos concluir que el compañerismo cristiano es también importantísimo para el desarrollo del ministerio. Importante eso, desarrollar este compañerismo. Yo tengo, a propósito de esto, una queja activa. Hay un hermano que le había venido que cuando vaya a hacer visita me dice que para lo mismo. Compañerismo es fundamental. Y los resultados que pueden resultar, valga la redundancia en la expresión, para la iglesia son también extraordinarios. Cuando hay esta relación, podemos además estar tranquilos y confiados en el trabajo de la iglesia. Podemos entonces estar confiados en nuestras hermanas y hermanos. Se borra la rivalidad. Ya dejamos de ser rivales. Ya no me parece que la hermana o el hermano me van a hacer sombra. Eso es muy común en la vida de las personas. Es muy propio de nuestra naturaleza pecaminosa. No, yo no quiero ser hermana, nadie haga esto porque lo hace el mejor quito. El compañerismo cristiano implica poder dejar que el Señor nos haga visualizar a los hermanos y las hermanas tal como el Señor quiere o como el Señor nos ha colocado en la vida de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestra vida? Estamos
mirando de esa manera como el apóstol miraba a este siervo, a este hombre del Señor? Entonces dice que por este Tíquico va a enviarlos para que sepan lo que está haciendo. Otra cosa también relevante al término de estas palabras: no trabajan en las cosas ocultas. El apóstol quiere que se conozca lo que se está haciendo en el Evangelio, la revelación de que Dios le ha dado, que las comparta. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido experiencias sumamente edificantes? Hemos vivido una situación complicada y el Señor nos ha tomado, nos ha levantado y nos ha sustentado, y nosotros tenemos ahí calladitos, no nos hemos compartido con algún hermano o hermana que está viviendo alguna situación similar. Aquí este texto nos está impulsando a recordar que nuestra vida está vinculada a la vida de los hermanos. No somos islas. Hasta el lunes pasado trabajaba en una empresa que en el último tiempo se empezaron a producir una serie de situaciones. Y cuando ya me despedía con el está a cargo de la empresa, yo decía, si el problema aquí no es que no tengamos buenos profesionales, tenemos muy buenos profesionales, pero cada uno es una isla. Y nosotros tenemos que trabajar de cara al cliente, le decía. Hoy es una empresa comercial. Tenemos que pensar que nuestro esfuerzo tiene que ir en conjunto. Yo puedo ser muy bueno en lo que hago, pero si no pienso en esta otra área, no va a haber resultado. Podemos tener gente técnica, que decía, súper buena, pero sin cliente no nos va a servir. En la iglesia a veces nos tiende a pasar eso, a olvidarnos que dependemos también de los hermanos y que nuestra acción va a impactar también a nuestros hermanos, favorable o negativamente. Por eso es que tenemos que pensar en que formamos parte de esta unidad, de manera de que nuestros actos no impacten negativamente al hermano, sino que nos sostengamos unos a otros. Soportados, dice Pablo, y cuando usa esa expresión, está usando esa expresión de como, yo no sé si ustedes cuando, bueno, los que son más viejos puedo decirlo así, cuando éramos chicos jugábamos a llevarnos al agua y compartíamos, a veces competíamos llevándonos al agua. Con mi hermano Jorge, una vez subimos la granja, todos los que conocen la granja saben, llevándonos al agua. Claro, éramos más delgados ambos, así podíamos hacer. Soportar significa eso, significa llevar la carga de otro. A eso estamos llamados. Entonces, podemos afirmar que la epístola, esta carta, algo súper importante, que Dios creó a la iglesia para manifestar su gloria. Específicamente, Pablo argumenta que el plan de Dios que estuvo oculto durante siglos ahora se ha cumplido en la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo llamado iglesia. Finalmente, hermanos, el texto nos recuerda: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Jesucristo, con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Como decía al comienzo, nuevamente está usando las palabras paz y gracia. Paz en una sociedad donde escasea, en una sociedad donde hay persecución. Nuestro hermano todos los domingos nos trae el recuerdo de esos pueblos que combaten esta palabra. Pero nosotros podemos ver la falta o la carencia de paz a nuestro alrededor en distintas formas. La iglesia está llamada a recibir la paz del Señor, que es distinta a la paz de los hombres. Nosotros, hermanos amados, somos una iglesia, o debemos ser una iglesia, donde more la paz del Señor. ¿Y por qué? Porque por gracia somos salvos, y su gracia no debe ser en vano en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Yo voy a pedir a mi hermano Ariel que se valore